Muy buenas noches a todos. Agradecerles por asistir a este espacio. Les pido unos 5 minuticos mientras esperamos que más personas se conecten para que más personas puedan disfrutar de este taller. Entonces esperemos hasta las 7:05 e iniciamos el taller. Les agradecería muchísimo si me ayudaran por favor con el listado de asistencia que está en el chat. Me confirman y estoy muy pendiente. Me dice que no se encuentra la página. Ok, ya verifico. ¿Hay alguien más que le pasa esto? Como para verificar. Y estoy muy pendiente y ya nos conectamos en 4 minuticos. Muchas gracias.
Listo, muy buenas noches entonces para todos. Teníamos un problema acá con la presentación, pero ya estamos conectados. Ya estamos varias personas, 25 personitas, entonces podemos dar inicio a nuestro taller. ¿Podría alguien confirmarme si me escucha bien, si me ve bien, si ven mi pantalla? Por favor. Sí, sí se mira Ok, la por ahí pantalla y veo sí una se manito. escucha. Listo. Eh, listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este taller? Es un espacio de... ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Me, ¿Me van a decir algo? Listo, ¿cuál es la idea de este taller? Como muchos de ustedes de pronto están aquí por este cierre de semestre que a veces es un poquito complicado porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas emociones encontradas, sentimientos, sentimientos de agobio, tristeza, frustración por no cumplir objetivos y demás. Entonces la idea es que aquí podamos también tener un espacio donde podamos hablar sobre todas estas cositas que vivimos durante el semestre en lo académico, en lo familiar, en lo laboral, en lo emocional y demás. Entonces, antes de esto, quisiera, por favor, em, recordarles que puedan ayudarme a diligenciar el listado de asistencia para poder iniciar el taller. ¿Cuál es la idea? Y quiero que también este taller sea un poquito interactivo entre ustedes y yo. Entonces, siempre va a estar el micrófono muy dispuesto para que ustedes lo puedan abrir, hacerme cualquier pregunta, darme alguna opinión. De pronto yo les voy a estar preguntando a alguno de ustedes sobre algunas preguntitas muy pequeñas y muy básicas. Entonces no se vayan a sentir de pronto intimidados por la pregunta, sino que quiero que sea un espacio también ameno. A veces lo virtual crea como una distancia y una barrera en poder expresar todo esto que nos está sucediendo y demás, pero quiero que también sea un espacio propicio para esto. Voy a estar viendo el chat por si alguno también quiere escribir su respuesta ahí, totalmente eh, pues disponible y acertado. Entonces, quiero iniciar con esta imagen de cómo te sientes hoy. Y quiero que donde ustedes estén, en el bus, en su casa, en la universidad, en un parque, bueno, no sé, quiero que se pregunten hoy cómo se sienten, qué está pasando por su cuerpo, qué está pasando por su mente, si hay una emoción de tristeza, de frustración. Y si alguien quiere compartirme cómo se siente hoy o de pronto decirme realmente yo no sé cómo me siento un poco perdido con todo. Hoy tuve una situación difícil, me siento como en un bloqueo emocional y demás. Acá estaré para escucharlos, pero quiero que iniciemos con esta pregunta y nos tomemos 30 segundos para contestárnosla para nosotros mismos, para nosotros mismos. Acá me están contando que no se encuentra la página de la asistencia. Ok, ya verifico. Regálenme un momento. No sé si a alguien más le pasa, creo que había leído un comentario. A mí sí me aparece. ¿Me podrían confirmar, por favor? De pronto para... No sé si es que les aparece publicidad. No funciona. Ok. Deme un minutico y ya confirmamos. Ok. Si a varias personas les está pasando esto, entonces es porque hay un error. De pronto en él aparece error. Listo. Entonces, regálenme unos minuticos mientras solucionamos y ya les vuelvo a reenviar el link para la asistencia. Listo. Entonces, mientras solucionamos el listado de asistencia, no vamos y nos podrían ayudar con el listado de asistencia. Quiero invitarlos entonces, de pronto acá hay un QR, no sé si de pronto por el QR de repente sí pueda funcionar el listado de asistencia. Y
porque si les aparece un anuncio, le dan omitir anuncio, pero no me dicen que les aparece error. Listo. Entonces, am, no sé si de pronto alguno de los que estuvieron aquí en este, o de los que están aquí en este taller, estuvieron en nuestro taller de mindfulness, de atención plena. Alguno que levante su mano y me diga, sí, yo estuve, o no, realmente nunca me he conectado a eso. Sí, Lisette estuvo, perfecto. Con el QR sí funciona. Ok, yo creo que entonces de pronto puede ser el punto. Entonces volvámoslo a enviar. A ver qué está pasando. Listo, ahí les acabo de enviar. Listo. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es una capacidad, es la capacidad que también tenemos los seres humanos para reconocer qué estamos sintiendo mientras lo estamos sintiendo. Entonces, de pronto, si de repente alguno no pudo contestar esta pregunta de cómo te sientes hoy, entonces a través de este ejercicio podemos identificar qué está pasando por mi mente, cómo me estoy sintiendo, si me estoy sintiendo abrumada, si me estoy sintiendo cansada, si me estoy sintiendo triste, desanimada, agobiada y demás. Entonces, les pido que donde estén, busquen en la medida de lo posible un momento, solamente un momento, es un minuto, para que tomen y busquen un lugar cómodo, cierren sus ojos o los mantengan en un punto en específico y que escuchen mi voz y que puedan seguir mi voz y ir haciendo el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la idea? Como no los estoy viendo, pues se me hace muy difícil saber si están haciendo el ejercicio, pero los que puedan y si tienen disponibilidad, sería muy chévere que me acompañaran en este ejercicio y que aprendamos a reconocer esto de qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, les pido por favor que se sienten en una posición cómoda, la que les guste, si están en su habitación, que puedan estar um, en su camita, si pueden estar acostados, si pueden estar sentados, en la posición que ustedes también quieran, y dejen que sus ojos se cierren parcial o totalmente. Entonces esta es la primera parte del ejercicio. Y lo que vamos a hacer es simplemente escuchar los sonidos que están a su alrededor. Y que de repente ustedes puedan estar en medio de los sonidos. Si van en un bus, que se centren en el sonido del bus, en el sonido de las personas, si alguien está hablando por el celular, si están en su habitación, que puedan escuchar qué está pasando alrededor de ustedes, en la sala, en otro cuarto, si están en la calle, que también puedan identificar esos sonidos exteriores. Y solamente los invito a que ustedes permitan y se abran a esa experiencia de escuchar esos sonidos que a veces pueden ser muy incómodos. Y ahora les pido que por favor tomen 10 segundos o 5 segundos para notar las sensaciones físicas que pasan por su cuerpo. Si hay algún malestar físico en los hombros, en las manos, en los brazos, en su rostro, en sus ojos, que lo puedan notar y que puedan aceptar también cómo éstas vienen y se van. Si estas sensaciones son agradables o desagradables, o si son sensaciones neutras que no generan incomodidad. Y quiero que se pregunten para ustedes mismos si hay alguna sensación agradable. Y si es así, si hay alguna sensación agradable,
¿Puedes tomar un momento para apreciar esa sensación? Y si hay alguna sensación desagradable, también puedes hacer algo despacio, permitiéndote estar allí, aunque sea solamente por este momento, identificando esa sensación. Si de pronto hay una sensación que realmente no les guste, que no hayan podido conectar con el ejercicio, recuerden que no están solos y que esa incomodidad también es parte de la condición humana. Y si notaron de pronto alguna que otra molestia, solamente les los invito a que ustedes puedan dejar que su corazón también se ablande un poco, a ser un poco más sensible a esas, de pronto a esa sensación que están viviendo que es muy incómoda y simplemente reconocer que esto está siendo incómodo, que no está siendo agradable o que está siendo agradable. Y ahora te invito a que de repente puedas ofrecerte algunas palabras de aliento, como puedo manejar esto, es bueno esto que estoy haciendo. Y finalmente, aprecia el esfuerzo y las buenas intenciones que te trajeron a este taller, porque ya es un acto de compasión y de autocompasión. Y ahora, si alguno de ustedes tiene sus ojos cerrados, puede abrirlos suavemente y si tienen su visión, su mirada en un punto fijo, también pueden volver a la reunión. Y quiero que me cuenten un poquito si alguien de pronto puede abrir su micrófono o escribirme por medio del chat. ¿Cómo fue esta experiencia? Como tan de repente. Quiero escucharlos un poquito o quiero leerlos. Si alguien de pronto no pudo conectar con el ejercicio, se sintió muy incómodo, también sería muy chévere escucharlo o escucharla. Acá estoy pendiente también del chat y de sus micrófonos. Linda me dice, pues como uno se relaja, se siente como un cosquilleo. Ok. Linda, y puedo preguntarte si para ti fue muy extraño de pronto hacer este ejercicio, si fue extraño o fue un poco raro, si en algún momento como que te juzgaste porque no podías encontrar o concentrarte. No fue extraño porque estoy un poco acostumbrada a ejercicios así, ¿ok? De repente alguien que nunca haya hecho este ejercicio, ¿fue un poco incómodo o fue positivo para ustedes? Javier nos dice, conocedora me hizo reconocerme a mí mismo. Ok, perfecto. Bien. Entonces, si alguien en algún momento del ejercicio se sintió como muy abrumado por sus pensamientos, muy de pronto llega esa autocrítica de por qué no me puedo concentrar, por qué no estoy haciendo este ejercicio, por qué no puedo cerrar mis ojos. Quiero decirles que esto también es parte de esta experiencia de nuestra experiencia humana, ¿no? Y que así como quizás alguien pudo haber sentido que fue muy incómodo hacer el ejercicio, no eres la única persona que experimentó esto. Hay 34 personas más en esta reunión y muy probablemente 10, 15, 20 o las 34 personas
también sintieron esta experiencia como abrumadora o de pronto un poco difícil. Entonces también eso hace parte de reconocernos en que de lo que vamos a hablar a continuación. Y quiero contarles un poquito de cómo se cierra de pronto este semestre que a veces llega a ser muy abrumador. Em, y es a través del autoconcepto, del concepto de la autocompasión. No sé si alguno lo ha escuchado y si lo ha escuchado, cuéntenme por el chat o por el micrófono qué es esto de la autocompasión. Mientras, les comparto que en la autocompasión nosotros tenemos diferentes mecanismos de afrontamiento. Entonces, la autocompasión se los voy a poner resumido. Es la capacidad que yo tengo de extrapolar la compasión o la bondad que yo le brindo a otra persona hacia mí mismo. Entonces, no sé si de pronto cuando ustedes durante el semestre sintieron que una persona, por ejemplo, un buen amigo, una buena amiga, estuvo en una dificultad académica, laboral, familiar, económica, y llegó bastante eh, abrumada por todo lo que le estaba pasando o abrumado. Entonces, obviamente, desde mi empatía, yo voy y abrazo a esa persona y le digo, todo va a estar bien, no te preocupes, hay una solución, podemos entonces hacer esto, podemos generar un plan de acción para solucionar esto, no te des tanto palo, como decimos, no te juzgues tan duro. Pero cuando pasamos por situaciones difíciles, entonces perdimos un parcial, perdimos un quiz, nos tocó cancelar una materia porque realmente no me sentí con la capacidad de afrontar o llegar hasta el final de la materia, no entregué un trabajo, me fue mal en un trabajo en grupo, me peleé con mi novio, terminé con mi novio, mi novia, em, tuve problemas familiares, me fui de la casa. Cuando llegan todas estas situaciones difíciles, lo primero que viene en nuestra vida es la crítica y la autocrítica y el autorreproche. Yo por qué hice esto, por qué permití que me pasara esto, por qué no fui más juicioso en la universidad, por qué tuve que cancelar una materia o varias materias, por qué no fui capaz de encontrar ese equilibrio en todas las áreas de mi vida. Y entonces viene la autocrítica y empezamos con esta crítica tan constante que nos lleva, por ejemplo, a estados de ansiedad, nos lleva, por ejemplo, también a estados de depresión. Y entonces decimos, yo no puedo soportar todo esto y ya no puedo cargar con tanto peso. Pero también, eh, entonces, ahí es cuando decimos, realmente esto no está funcionando. Y entramos en este proceso de no nos abrazamos. Entonces, como abrazaríamos a un amigo o como le daríamos apoyo a un amigo, no lo haríamos con nosotros mismos. Entonces, no nos damos esa bondad propia, sino que entra todo esto de la autocrítica, todo esto del reproche y todo esto de juzgarnos con tanta dureza que a veces se nos olvida que somos nosotros los que tenemos que darnos esa compasión y esa bondad, que nosotros somos los que podemos generar esa compasión y esa bondad. Entonces, con esto y con esta breve introducción, mmm, creo que estamos un poquito callados con el chat o con los micrófonos, entonces quisiera que alguien me compartiera, por ejemplo, eh, cuando pasó por una situación difícil durante el semestre, no sé, perdió un parcial, perdió un quiz, terminó la amistad con alguien, terminó la relación con alguien, ¿qué palabras o qué expresiones usaron de autocrítica para este momento? Entonces, por ejemplo, yo soy un tonto, yo no soy capaz de hacer las cosas. Quisiera que me compartieran alguna de estas expresiones para poder agregarlas aquí en nuestro texto. ¿Alguna me quiere colaborar? Por ejemplo, Linda, aprovechando tu participación en el chat,
¿Me podrías decir una expresión que de pronto usaste este semestre para decir no, no puedo afrontar esto de la mejor manera? ¿O una expresión de autocrítica que usaste para ti misma? Ok. Acá tenemos, no soy lo suficiente para mi carrera. Siempre hago lo mismo. Ok, Lina nos dice, no me trato tan feo, solo digo como luego resuelvo, no nos preocupemos. Perfecto, eso es un acto de autocompasión. Entonces, aquí tenemos, no soy lo suficiente para mi carrera. ¿Alguien en la llamada puede identificarse con esta expresión? Que levante su mano, solo con levantar su mano está perfecto. Sí, ok. ¿Alguien más se identifica con esta expresión? Por ejemplo, el siempre hago lo mismo. ¿A qué te refieres? ¿A que siempre como que cometes el mismo error? Jennifer, ¿alguien más se identifica con esta expresión de yo siempre hago lo mismo respecto al error o estas experiencias difíciles? Carla, en un momento que no las estoy viendo. Ok, ok, perfecto. ¿Hay alguna otra expresión que me quieran compartir que llegue de pronto a ser de autocrítica, de reproche, de por qué me equivoqué, por qué hice, por qué lo permití, por ejemplo? No soy suficiente para las personas, siempre me equivoco. Por ejemplo, yo voy a poner siempre me equivoco como mi expresión favorita de reproche en el semestre. ¿Alguien más se identifica conmigo en esta expresión de siempre me equivoco? Ok, ok, listo. Entonces, yo creo que como lo acabamos de ver, ¿no? Todos nosotros hemos experimentado situaciones difíciles y nos hemos equivocado y hemos entrado como en este conflicto. Carla, tú tienes tu manito levantada, ¿es para contarme algo o hacerme una pregunta? Ah, ok, no, ya la basta. Entonces, nos hemos equivocado, hemos cometido errores y en algún momento no hemos cumplido con nuestros propios objetivos. Y entonces hay o las expectativas también propias o las expectativas de otro. Y entra esa confrontación de que nos sentimos imperfectos. Pero déjenme decirles que somos imperfectos y que la imperfección hace parte de nuestra experiencia humana y que no siempre vamos a poder, por ejemplo, lograr los objetivos propuestos. Y eso hace parte también del cierre del semestre. En lo académico, los que están aquí de estudiantes, en lo académico siempre van a haber errores. Y nos proponemos al principio del semestre cumplir con todas nuestras materias, hacer lo mejor que podamos, cumplir expectativas también de nuestros padres, cumplir expectativas de nuestros docentes, cumplir expectativas propias que al final del semestre no se abordaron de la mejor manera y no la cumplimos. Esto no quiere decir que seamos torpes, que seamos de pronto que nos equivoquemos, porque más bien que nos equivoquemos si nos equivocamos. Pero eso no quiere decir que no eres suficiente de pronto para tu carrera, que no eres suficiente para tus padres o que no eres suficiente para tus amigos, para tus compañeros, para los docentes o para todas las expectativas que tenías sobre los hombros durante este semestre. Entonces, déjenme decirles que también esta experiencia del semestre nos hace reconocernos que somos imperfectos y que todo lo que nos ha llevado muchas veces a generar autocríticas, pues piensa por un momento en lo que tus compañeros nos comparten, o sea, en lo que las personas que estamos aquí pues nos compartieron, ¿no? Por ejemplo, que no hicimos o no cumplimos expectativas o que no somos suficientes para la carrera. No somos los únicos que sentimos esto o los únicos que pensamos esto. Y esto no es para invalidar
como la experiencia de un... No es para invalidar nuestra propia experiencia, no es para invalidar nuestras emociones ni nuestros pensamientos, sino es para reconocernos también en la imperfección del otro, de que eso es parte de la experiencia humana y que realmente llega a un punto en el que todos nos equivocamos, todos pasamos por situaciones difíciles, todos entramos en ese conflicto de esta experiencia que a veces, esta experiencia llamada vida, pues es un poco compleja y un poco difícil de abordar. Entonces, son, tres palabras, podríamos decir, tres palabras que resumen esto que acabamos de hablar. Y es que es una experiencia o es una experiencia humana compartida. No somos los desafortunados o los de malas, que todo lo malo me pasa a mí, que siempre me pasa lo mismo en el semestre, que nunca puedo cumplir los objetivos, sino que también nos reconozcamos en que el otro también está pensando en lo que yo estoy pensando y que él también puede estar viviendo eso. Por ejemplo, él siempre hago lo mismo, no soy la única persona que piensa que, por ejemplo, siempre hago el mismo error o siempre cometo el mismo error, sino que hay otras personas que también cometen el mismo error y que tienen este pensamiento de siempre la embarro, siempre me equivoco, porque siempre estoy a la defensiva de mis errores, pero cuando voy y veo el error del otro y el otro se siente mal, yo voy y lo abrazo y lo acompaño con bondad y con cariño. Entonces quiero, no sé si hasta el momento hay alguna otra pregunta, más bien una pregunta, un poquito, que no me acuerdo a qué te referías. Una pregunta, algo que me quieran compartir de la autocompasión, o si en algún momento de pronto ustedes durante el semestre han vivido esas situaciones que han sido realmente desafiantes y se han llevado a un límite en el que digan, yo ya no puedo, no puedo, me siento insuficiente, o no lo voy a lograr, o no lo logré. Simplemente el decir, no lo logré. ¿Alguno me quiere contar su experiencia? También puede ser por el chat si no quieren prender sus micrófonos. Ok, listo. Entonces, sigamos. Esto de reconocernos que somos imperfectos también nos ayuda a reconocer que nuestra experiencia humana es compartida, como ya les había dicho, que resumíamos como esta idea en estas tres palabras. Y entonces les propongo que hagamos un pequeño ejercicio entre todos, y es que en algún momento todo el mundo tiene algo que no gusta de sí mismo, algo que le hace sentir vergüenza, tristeza, inseguridad o que no es bastante bueno. Entonces, piensen por un momento en una característica que los haga sentir mal consigo mismo. Puede ser respecto a su físico, a su trabajo, a las relaciones, a los problemas de salud, a su edad o demás. Y en este momento, internamente, ¿cómo te sientes al centrarte en ello? ¿Cómo se sienten al centrarse en ello? Si se sienten de pronto asustados respecto a esa inseguridad o a esa dificultad que están viviendo, si se sienten tristes, deprimidos, enfadados, o qué emociones desencadena esta inseguridad o esto malo que vemos en nosotros mismos. Tómense 10 segundos y de repente, si alguien me quiere contar, también lo puede hacer. Y la idea es alguna característica, también un momento leo, alguna característica que nos genere inseguridad. Sí, puede ser respecto a tu físico, a tu algún problema de salud, algún problema familiar, algún problema emocional. De pronto, si alguno de ustedes acá tiene algún diagnóstico por psicología, por psiquiatría, si esto también es un punto de vulnerabilidad en ustedes, también pueden pensar en esto. Ok, mi manera de expresarme. Listo. Linda, yo puedo tomarme de tu experiencia.
Sufro de agorafobia, me da pánico leer en voz alta. Ok, listo. Entonces quiero que se queden con estas ideas y que ustedes también lleguen a ser emocionalmente honestos y que de pronto no repriman algún sentimiento, ningún sentimiento con esto. Tampoco se identifiquen demasiado, ¿sí? Simplemente trata de sentir la emoción como es, ni más ni menos, respecto a esa inseguridad que tiene. Mi diagnóstico me genera inseguridad, no es fácil relacionarme con los demás. Ok, Carla. Ok, ok, perfecto, listo. Entonces vas a pensar en esto sin sobreidentificarte en esta inseguridad y que ustedes intenten ser emocionalmente honestos con ustedes mismos. ¿Qué causa esta inseguridad? Em, Enfado, tristeza, mm, inseguridad, mm, como de pronto asustado por este diagnóstico o por esta inseguridad física, por esta inseguridad emocional, por esta inseguridad en tu salud mental y demás. Entonces piensen por un momento en cómo se sienten respecto a esto. Y ahora quiero que de repente puedan pensar en un amigo real o imaginario, que tenga una actitud compasiva con ustedes mismos. Entonces, que tenga una actitud donde el amigo ve los puntos fuertes y los puntos débiles, incluyendo esos rasgos que no te gustan de ti mismo y específicamente sobre aquel que has reflexionado en la primera parte. Y ahora yo quiero que ustedes se visualicen en lo que siente ese amigo por ustedes, en cómo los quiere y cómo los acepta tal y como son, con todas las imperfecciones humanas. Y ahora piensen que ese amigo reconoce los límites de la naturaleza humana. Y ese amigo es agradable y comprensivo con ustedes. Mejor dicho, ese amigo entiende toda su historia de vida y las miles de cosas que te han pasado, por ejemplo, a lo largo de los años. Y que muchas veces están relacionadas con cosas que no están en tu control o que tú no has escogido. Por ejemplo, tus genes, tu historia familiar, tus circunstancias vitales. O sea, todo lo que no está que está fuera de tu control. Y ahora quiero que reflexionen, pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono también, pueden contarme por el chat. Desde esa perspectiva de ese amigo imaginario o real, ¿qué te diría tu amigo sobre tus defectos desde la perspectiva de una compasión ilimitada? ¿Qué te diría tu amigo por ejemplo, respecto al haber cancelado en la materia, al no haber cumplido expectativas, por ejemplo, con tus hijos, con tu familia, al haberte equivocado con algo en específico con tus amigos, con tus compañeros de trabajo en la universidad o con los docentes? Y ahora piensen por un momento en qué escribiría ese amigo para recordarte que eres humano y que todas las personas tenemos puntos fuertes y débiles. Y mientras piensan en esto o lo escriben, desde la perspectiva de ese amigo imaginario o real, trata de pensar en un sentido de aceptación, amabilidad, cariño, deseos de salud y felicidad por parte de esa persona hacia ti. Y cuando terminen de pensar en esto o escribirlo, déjala un momento ahí. Puede ser esta noche, dejar como estas ideas escritas, déjenlas un momento ahí y mañana en la mañana vuelvan a releerlas. Y también dense esa oportunidad de sentir esa autocompasión. Y cómo en medio de todo esto también produce esa calma y ese consuelo que muchas veces necesitamos en momentos difíciles.
Entonces, por ejemplo, yo quiero contarles algo en lo que venía pensando esta mañana. Y es que en algún punto de mi vida, y ustedes se preguntarán, ¿es psicóloga? En algún punto de mi vida yo tuve un diagnóstico de ansiedad. Y para mí fue muy difícil traspasar esto. Pero esta mañana me estaba diciendo, recordando este taller, en cómo un amigo me trataría respecto a ese evento. Y es que ese amigo, por ejemplo, me diría, o yo me imaginaría a ese amigo diciéndome, oye, tranquila, el diagnóstico no es algo que te define, el diagnóstico es algo que va a ir, o sea, que vas a ir trabajando durante este momento de tu vida en adelante, pero no significa que voy a quedarme con el diagnóstico por siempre. Creo que ese amigo me diría esto. O por ejemplo, también me diría de repente em, que trabaje conmigo en mi seguridad, en mi bienestar emocional y que también pusiera como principal razón mi bienestar y que dejara a un lado de pronto o que me pusiera de prioridad. Y yo creo que esta mañana que lo estaba pensando, sentía ese consuelo, entre comillas, y esa calma que me venían esas palabras y que en ese momento también hubiese sido muy oportuno decírmelo y aunque alguien no me lo estaba diciendo, yo estoy en la posición de, me estoy imaginando a alguien que me lo está diciendo. Y, pero yo misma también me puedo estar, o sea, puedo estar generando ese sentido de autocompasión. ¿Alguno me quiere compartir más o menos qué le dijo su amigo imaginario real respecto a esta inseguridad? ¿O lo queremos dejar en privado? Ah, ya, escuché un micrófono. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, bien. Te, te cuento que venía caminando y llegando a mi casa, pero venía escuchando todo el tiempo la charla, así que no podía como hablar, pero ya en este ejercicio sí me pude concentrar un poco aquí. Ok. Eh, digamos que soy una persona que se juzgaba mucho. Antes Ujú, ya lo he trabajado, gracias a Dios. Y yo sé que ese amigo me diría que sé que varios amigos ya me lo han dicho y sé que me lo dirían nuevamente si volviera a recurrir a este evento. Como que ujú, sé que te juzgas mucho con dureza, Daniela. eh, es como si no tuvieras ese derecho a equivocarte. Siempre me daba miedo el equivocarme, siempre tenía que hacerlo como todo muy perfecto, entonces no, parte de equivocarse, de vivir, es equivocarse y saber ujú. que de esos errores viene un aprendizaje más grande. También Ok. cuando uno pierde como algo importante de su vida, es como que se abren miles de puertas y tienes millones de oportunidades, entonces sé que ellos me dirían lo valiosa, lo perfecta y la admiración que tienen hacia mí. Esa sería Ok. como mi intervención. Perfecto, Daniela, gracias. Gracias por abrir tu micrófono y contarme un poquito sobre eso. Em, y en este momento que no están tus amigos diciéndotelo, ¿cómo te sientes tú decirte, o sea, cómo te sientes al decírtelo a ti misma? O sea, decir como, oye, estas palabras me las estoy diciendo yo, porque tú te las estás diciendo a ti, porque no hay alguien más que te la está diciendo. Bueno, pues yo descubrí que sí, que soy muy valiosa, soy, que me tengo que ver con cariño, con ese amor, con esos mismos ojos que ellos me ven, tengo que verme yo misma, porque si ellos son capaces de ver eso, quiere decir que sí lo soy, pero me estoy juzgando demasiado, estoy siendo mala conmigo misma y no merezco ese trato de mi parte. Ok, qué bonita intervención, muchas gracias. Y es muy valioso también reconocer esto, ¿no? Que a veces nos reconocemos en lo que nos dice la otra persona, pero no nos reconocemos también desde mi propio sentido de vida o desde mi propia experiencia. Entonces, em, puedo recibir el comentario de otra persona, pero a veces no puedo recibir como quién soy
O sea, cómo esas palabras, darme esas palabras de autocompasión que le daría, por ejemplo, a ese amigo que está viviendo por una situación difícil o traspasando o que está sufriendo, o que está llorando, o que está viviendo por una experiencia muy, muy difícil, traumática y demás. Entonces, hay algo que genera la autocompasión y que me parece muy bonito. De pronto algunas personas que están en esta llamada o de pronto algunas personas en general se pueden sentir un poquito incómodas con este ejercicio porque dicen, no, pues esto realmente es muy idílico, como muy bonito, muy todo muy bonito, pero la vida es complicada. Y esto hace también de que la vida sea un poquito más tranquila, que nos permitamos vivir esos errores y que nos permitamos vivir esas experiencias difíciles con alguna que otra estrategia de afrontamiento. Y una manera muy sencilla de calmar y de confortarnos a nosotros mismos consiste en darse un abrazo. No sé si de pronto alguno lo ha hecho, pero esta práctica es muy bonita. O a veces no solamente como el abrazo, sino, por ejemplo, de repente colocarse la mano en el corazón y darse esa palmadita. Cuando éramos bebés, hay un estudio que dice que cuando éramos bebés las mamás a uno lo calmaban de pronto con una palmada en el pecho, o palmaditas en el pecho, o de pronto que a uno lo consentían en la espalda. Y eso también ayuda mucho a reconfortar en momentos difíciles. Y es un gesto también de cariño, como lo haría un bebé en brazos de su madre. Entonces, si en algún momento ustedes se sienten tensos, preocupados, que llegue la autocrítica, prueben darse un abrazo también y, y como o la manera o la estrategia que ustedes también se sientan cómodos. Poner su mano en el corazón, de pronto darse una palmadita en el pecho y seguir. Eso es también un acto de autocompasión y que transmitiría también a ustedes sentimientos de amor, de bondad y de cariño. Esto a veces es difícil y genera mucha incomodidad en las consejerías, por ejemplo, y no gusta, pero por ejemplo cuando un amigo está en situaciones muy difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos? A veces ni siquiera tenemos palabras, sino solamente con ir a abrazarlo es suficiente. Entonces a veces ni siquiera podemos encontrar esa palabra de autocompasión o esa frase de autocompasión que nos diga, oye, todo va a estar bien, yo voy a estar bien, tienes que solucionarlo. Y a veces no encontramos esas palabras y solamente con darnos como ese abrazo o ese gesto, entonces ayuda a reconfortar como la situación difícil. Em, por ejemplo, hay algo muy chévere y es otros gestos de autocompasión. Entonces encontramos dos manos sobre el corazón, ahuecando una mano sobre un puño sobre el corazón también. Significa fuerza y amabilidad. Una mano sobre el vientre y otra sobre el corazón también. Una mano en la mejilla. A veces solamente con el contacto físico, las personas que son de un lenguaje del amor de contacto físico, eso también puede llegar a ser muy reconfortante. Y lo que les decía del pecho, acariciando suavemente el pecho, estos también son gestos autocompasivos que nos permiten como afrontar estas situaciones de algún momento que nos abruman o que nos llegan a preocupar. Entonces, si de pronto tienen la posibilidad de hacer este ejercicio conmigo, yo sé que son las 8 de la noche, ya casi vamos a terminar. Si tienen la posibilidad de hacer este gesto conmigo, sería también, este ejercicio sería muy bonito. Y es que donde están, en ese lugar, ustedes puedan extender sus manos y apretar fuertemente sus puños durante 20 segundos. Y durante estos 20 segundos, entonces que empiecen de pronto a sentir esas molestias que genera estar apretando los puños. Y exploren qué sensaciones y qué emociones pueden surgir mientras mantienen su mano así, sus manos así.
Y este gesto que estamos haciendo es una metáfora como de luchar con nosotros mismos o con nuestra experiencia. Y ahora les pido que abran sus palmas hacia arriba y que identifiquen de pronto qué sentimientos, sensaciones, emociones surgen teniendo las palmas abiertas. Observando esta diferencia con este gesto respecto al último que hicimos de los puños apretados. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la diferencia entre tener los puños apretados y tener las palmas extendidas o abiertas? De pronto hay una emoción o un sentimiento más de tranquilidad, alivio, mucho alivio, ¿ok? Ok. Hay tranquilidad y respecto a la otra práctica de estar con los puños cerrados, de pronto había frustración, había tristeza. Cuando tenemos las manos abiertas, entonces hay liberación, ¿ok? Y entonces les pido que ustedes puedan extender sus brazos hacia adelante. Limitación y libertad, ¿ok? Calma. Ahora extiendan sus brazos hacia adelante, imaginando que están sosteniendo a una persona. ¿Qué emociones evoca el estar con los brazos extendidos e imaginándonos que estamos, por ejemplo, sosteniendo el mundo? ¿Qué sentimientos genera? ¿Qué pensamientos también genera? Y entonces quiero por un momento que reflejen que este gesto de pensar de pronto que tenemos el mundo en nuestras manos o a una persona es lo que estábamos hablando de un sentido de humanidad compartida. Porque no somos los únicos que pasamos esta experiencia humana. También podemos encontrar confort o alivio en que no soy la única persona que está siendo desafortunada al vivir lo que está viviendo. Ok, aquí encuentro una carga, de verdad lo sentí pesado solo de imaginar. Servicio y apoyo. Entonces, en las dos experiencias encontramos que hay algo de que yo estoy identificándome con el otro, de que hay algo que también yo reconozco en el otro. Y ahora les pido por último que se coloquen una palma en la otra y se lleven así, mejor dicho, y se lleven sus palmas al centro del pecho. Sintiendo también la presión de las manos en el pecho y respirando suavemente. Y este gesto simplemente representa o despierta la bondad hacia nosotros mismos, consolándonos cuando lo necesitamos. Y este ejercicio refleja los tres componentes de la autocompasión. La humanidad compartida, que también no somos los únicos que estamos viviendo esta etapa llamada vida o esta experiencia humana. La bondad hacia mí mismo, porque me genero también compasión y me entrego compasión y bondad. Y atención plena, porque reconozco qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando. Entonces aquí Daniela, por ejemplo, Laura, Daisy, Claudia, Lisette, reconocieron qué es lo que estaban sintiendo con el ejercicio y experimentaron eso de identificar qué estoy sintiendo mientras lo estoy sintiendo o lo estoy viviendo.
Entonces quiero que de repente alguien me pueda contar cómo se sintió con el ejercicio. ¿Sentiste calma, Claudia? Ok. ¿En qué sentido? Como que te ayudó solamente a relajarte, como a identificar de pronto esas emociones. Serenidad, tranquilidad. Ok. ¿Hay alguien más? Mucha calma. Ok. Sentí amor por mí misma. Ok, qué bonito. Qué bonito es leer eso. Listo. Entonces tenemos algunos gestos de autocompasión, como el abrazo, como las dos palmas sobre nuestro pecho, también esas palmaditas o esa presión también que hacemos sobre nuestro pecho como para sentir reconfort. Em, y entonces ya este ejercicio lo que buscaba era ir concluyendo todo este tema de la autocompasión. ¿Y por qué hablaba de la autocompasión para dar un cierre al semestre? Porque lo que pasó, pasó, diría alguien. Ya realmente las cosas que no pudimos gestionar en el semestre, realmente lo que no pudimos cumplir en el semestre, ya es algo que sale de nuestro control. Estas experiencias que fueron difíciles, esas experiencias que nos llevaron al límite, que de pronto nos hicieron dudar de quiénes somos, nos hicieron sentir insuficientes, es algo que ya no podemos volver al pasado y remediar. La autocompasión lo que nos ayudaba era a encontrar esa calma y brindarnos esa compasión que le daríamos a otros, pero a nosotros mismos, entendiendo que también que esa imperfección es parte de esta experiencia humana y que también no soy el único que es imperfecto. Las 33 personas que nos encontramos en esta reunión somos imperfectos. Cometemos errores, no cumplimos con los objetivos ni las expectativas que nos pusimos o con las expectativas que otros pusieron sobre nosotros. Y no solamente este semestre, eso también les puede ayudar a iniciar el próximo semestre de una mejor manera, con una actitud autocompasiva, porque también la dificultad y los errores hacen parte de esta experiencia. Entonces, en la medida de lo posible, cuando ustedes identifiquen que venga la crítica o esa autocrítica o ese reproche por no cumplir o por no haber llegado a ese objetivo que teníamos al principio del año o al principio del semestre, también bríndense palabras de autocompasión. Está bien, no siempre puedo cumplir lo que propongo, por ejemplo, y eso también hace parte de una habilidad que se llama tolerancia a la frustración. Y la vida trae por sí sola frustración. Y precisamente hay que aprender a tolerar esta frustración y cómo hay que hacerlo. No es como que yo me resigno, sino que a través de la autocompasión también puedo gestionar esto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta y ya cerramos nuestro taller del día de hoy. Les agradecería un montón si me ayudaran con la asistencia. ¿Ya funcionó? ¿Me podrían ayudar con esto?